¿Alguna vez has sentido mucha angustia, miedo? ¿Has pasado por momentos difíciles? La vida está llena de situaciones alegres, pero también situaciones tristes, de angustia, de miedo. Yo he pasado por momentos difíciles en mi vida. Recuerdo la vez que recibí la noticia de mi abuelo cuando falleció, la vez en que pasé por las circunstancias del divorcio de mis padres. He pasado por muchos momentos difíciles. Y recuerdo uno en particular. Recuerdo haber recibido la llamada, una noticia muy fuerte, muy triste, en una llamada, cuando me enteré que a mi padre le había pasado algo. Recuerdo que en el momento que lo recibí sentí tanto miedo, tanta desesperación. Tomé una combi, recuerdo, para ir al hospital, y en el viaje hasta allá eh, no podía contener las lágrimas. Estaba llorando, asustado, con mucha angustia, preocupación. La gente que iba conmigo estaba preguntándose seguro qué le estará pasando a este chico. Nadie sabía que estaba yendo a ver a mi papá al hospital. Y para hacer la historia corta, a mi papá al final todo resultó bien. Un hombre lo había acuchillado en el pecho, a la altura de aquí, y la preocupación era porque quizás podría haber perforado su pulmón, pero no fue así. Pero pasé por ese momento difícil. Ahora, así como nosotros, que pasamos momentos difíciles, así como nosotros hemos pasado por angustia, déjame decirte también que Jesús también pasó por un momento difícil, pasó por la angustia. Miren, después de la cena, la última cena de Jesús con sus discípulos, antes de ser arrestado y crucificado, Jesús y sus discípulos se van a Getsemaní, un monte que comúnmente iban para orar. Y miren, en la Biblia, en Mateo 26, 36, 38, leemos: Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: Muchachos, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Chicos, es tal la angustia que me invade que me siento a morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Jesús sabía lo que le venía. Ya un tiempo atrás llevaba anunciando su muerte. Hoy te quiero hablar acerca de una carta escrita por Dios, que empieza con angustia, pero que en realidad se trata del amor de Dios. Una carta escrita por Dios, para ti, para mí, para la humanidad. Presta mucha atención, voy a obviar algunas cosas, pero lo que te voy a decir sucedió. Jesús, el Hijo de Dios, llevó cerca de 33 años pisando la tierra. Todos conocemos su historia. Él nació en Belén, en un pesebre. Sus padres eran María, José, y él creció como todo niño judío, aprendiendo la fe judía, las costumbres, los rituales. Y en realidad su ministerio empieza a los 30 años, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. La Biblia nos relata que Jesús, a partir de ahí hasta los 33 años, comenzó a su ministerio y hizo tantas cosas, dio tantos consejos, impartió tanta sabiduría, debatió muchas cosas, dejó muchas enseñanzas, y además de eso hizo muchos milagros, resucitó personas, dio de comer, multiplicó los panes, dio de comer con ello a 5,000 personas, calmó la tormenta, dio vista a los ciegos, sanó. Hizo tantas cosas que la Biblia misma nos dice que Jesús, que lo que él hizo no cabría en todos los libros escritos en el mundo. Ahora, quiero volver a lo que les estaba contando al principio. Jesús está angustiado, está preocupado, pero estaba preocupado porque lo que le venía era muy fuerte. Pero, ¿sabes? La pluma ya estaba en el tintero y la carta tenía que seguir siendo escrita. Jesús tenía que cumplir la voluntad de su Padre. Tenía que ir y ser obediente hasta la muerte. Miren, vamos a leer en Mateo 26,
39. Esto sucede después de que Jesús dice que está muy angustiado. Mira, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. A pesar de todo, Jesús pasó por el trago amargo. Después de hacer esta oración, vienen a arrestarlo y Jesús se deja arrestar. Y lo llevan ante el sumo sacerdote Caifás, quien luego lo manda ante Pilato, y Pilato lo manda a Herodes, y Herodes lo vuelve a Pilato. ¿Te imaginas que Jesús esté pasando por toda esta situación a pesar de ser inocente? Pero la carta de Dios se seguía escribiendo. Y Jesús vuelve a las manos de Pilato, quien precisamente se lava las manos para entregar a Jesús en las manos del pueblo. Veamos, vamos a leer Por tercera vez les habló. ¿Pero qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a voz en cuellos ellos siguieron insistiendo en que lo crucificaran, y con sus gritos se impusieron. Por fin Pilato decidió concederles su demanda. Soltó al hombre que le pedían, el que por insurrección y homicidio había sido echado a la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Barrabás era un homicida, pero Jesús era inocente. En esta carta escrita por Dios para la humanidad, parece que no se está haciendo justicia, pero la verdad es que sí. Jesús está muriendo por nosotros. Alguien tiene que pagar por los pecados que ha cometido la humanidad, y Jesús los está pagando en la cruz, y lo hizo por amor. Leamos en 1 de Pedro 3:18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. La carta más hermosa que Dios escribió es que tú y yo no suframos las consecuencias de nuestros pecados, sino que lo hiciera Jesús. Mira, Él fue humillado, fue azotado, escupido, fue culpado injustamente. Mira, tanto así que la Biblia relata que a Jesús le pusieron una venda en los ojos y le dieron un bofetazo, una cachetada, y luego le sacaron la venda y le preguntaron quién había sido. ¿Te imaginas todo lo que le ha pasado? Y mira, vamos a leer en la Biblia en Mateo 15, 16, 20. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. «¡Salve, rey de los judíos!», le aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. Quiero hacer un paréntesis para hablarles de un dato que revela un poco más acerca de la angustia y el dolor por la que pasó Jesús en la cruz. ¿Sabías que Jesús estuvo crucificado aproximadamente 6 horas? Mira, vamos a ver en el siguiente cuadro. Dice en Marcos 15:25 que Jesús fue sentenciado a muerte a las 9 de la mañana. Ahora en Mateo 27, en el versículo 46 y 50, revela que a las 3 de la tarde es cuando Jesús fallece, donde se revela que está muerto. Son 6 horas fijado con clavos en la cruz, 6 horas crucificado, 6 horas soportando ese dolor. Ahora, también, por ejemplo, en Mateo 27, del 1 al 2, nos revela que Jesús es juzgado y burlado por los sacerdotes y soldados romanos. En la Biblia encontramos que dice muy de mañana, eso quiere decir más o menos a las 6 de la mañana. Entonces Jesús, desde las 6 hasta las 9 de la mañana, que son 3 horas, pasa por todo ese proceso de ser juzgado, burlado, azotado, escupido, cacheteado, feteado, por todo eso. Y luego
A partir de las 9 de la mañana Jesús es sentenciado a muerte y lo clavan en la cruz y pasa cerca de 6 horas hasta las 3 de la tarde que finalmente fallece. La carta está llegando a su fin y poco a poco el mensaje se ha revelado. Y no es precisamente el sufrimiento de Jesús o por lo que él pasó. El mensaje en realidad es el por qué lo hizo. ¿Qué llevó a Jesús a aceptar hacer la voluntad de Dios, a aceptar afrontar esto, de pasar a una angustia, a hacerlo, dejar que todo pasara hasta su muerte? Quiero que leamos el siguiente texto, en Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La muerte de Jesús en la cruz fue la mejor carta de amor jamás contada. Dios te amó y te ama tanto que no dejó que tú te pierdas, sino que envió a su Hijo Jesús para salvarte. Ahora surge una pregunta, ¿y entonces qué tengo que hacer para alcanzar esa salvación? Bueno, no tienes que dar ofrendas o dar diezmos o hacer penitencias. No tienes que hacer nada de eso. La carta de amor de Dios es tan hermosa que nos revela que Jesús hizo todo por ti. Tú no tienes que hacer nada, Jesús ya lo hizo. Jesús murió en la cruz por ti. La Biblia nos revela que la paga del pecado, de quien comete el pecado, quien vive una vida de pecado, dice que es la muerte. Pero justamente Jesús murió por ti. Dios envió a su Hijo para que muera por ti, para que tú no tengas que hacerlo. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienes que recibir a Jesús en tu corazón, tienes que rendirte a Él, tienes que humillarte y tienes que decirle, reconocer delante de Él que has pecado, que no te has portado bien, y tienes que prometerle que no volverá a ser así, que vas a llevar una vida con Él, una relación con Él. Ahora la pregunta es, ¿quieres hacerlo?